Bienvenidos y bienvenidas a Entropía, el podcast donde exploramos el mundo de la investigación, desarrollo e innovación. Exploraremos avances en diferentes disciplinas y descubriremos cómo impactan en la sociedad. Desde un enfoque humanista. Acompáñanos a esta aventura. Entropía. ¿Qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a Entropía, el programa donde la ciencia se transforma en una conversación. Hoy les invitamos a pensar el envejecimiento desde otro lugar, no como un destino que se alcanza a los 60 años, como dice la ley de los derechos de las personas adultas mayores en México, sino como un proceso que comienza desde que nacemos, un viaje biológico, emocional y humano, y ese viaje tiene una estación crucial, el cerebro, un órgano asombroso que decide, a veces sin avisar, qué recordar y también qué olvidar. Bienvenido, maestro Rodolfo Ledesma. Muchas gracias, Chris. Muchas gracias por esta introducción. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en un episodio más de Entropía. Ya cerca de los 40, Chris. Ya cerca del episodio número 40. Y bueno, pues para celebrar este aniversario o este cercano al aniversario de Entropía, pues traemos un invitado muy especial. La verdad, al que yo también admiro mucho y disfruto mucho platicar con él. Hoy nos acompaña el doctor Mario Zetter. Muchas gracias, Mario, por estar con nosotros. Muchas gracias, al contrario, gracias a ustedes por la invitación y la gentil introducción. Muchas gracias. Pues doctor, usted es un experto de todas estas materias del cerebro y demás. Y además canta muy bien el doctor Mario. De hecho, ¿qué pasó? Una cápsula, vamos a tener una grabación. Entonces los pedimos que pidan ayer algo de canción para aplicarle el doctor Mario. Bueno, retomando entonces, doctor Mario, ¿podemos hablarnos de tú? Claro, sí. Mario, empezamos con una pregunta esencial. ¿Es cierto que olvidar también es una forma de aprender? Sí, bueno, es muy interesante que preguntes esto porque en realidad el cerebro es un órgano extremadamente complejo en el cual los procesos de cómo se forma un recuerdo, cómo se almacena la información, pues no son del todo conocidos. Hay hipótesis que explican cómo ocurre esto, pero lo que sí es cierto es que como parte de lo que conocemos como plasticidad cerebral, existe el proceso de crear y eliminar estas estructuras llamadas sinapsis. Entonces existen trabajos que han demostrado en modelos experimentales que cuando dormimos, las conexiones sinápticas que se hicieron durante el día son de cierta manera refinadas, de tal forma que las conexiones más fuertes que tuvieron, vamos a decir, un significado más potente entre la comunicación neuronal, se mantienen, mientras que las que no tuvieron una conexión tan estable, digamos, son eliminadas. Entonces, básicamente, una parte de lo que preguntas se responde así, ¿no? Que para poder seguir aprendiendo se tienen que eliminar, digamos, las conexiones que no fueron suficientemente o correctamente formadas, ¿no? Todo el tiempo estamos formando y eliminando este tipo de conexiones y hay un equilibrio en el cerebro, ¿no? Hay un equilibrio entre la formación y la eliminación de sinapsis, y esto pues básicamente comienza desde antes de nacer, como mencionaba, en un proceso que se conoce como poda sináptica, que es la eliminación masiva de conexiones sinápticas que se forman durante el periodo embrionario. En realidad nacemos con un superávit de conexiones nerviosas, las cuales tienen que ser eliminadas, digamos, como parte del proceso normal de neurodesarrollo. Ahora, esto es un proceso que ocurre en la infancia, ¿no? La mayoría de nosotros recordaremos o tendremos la experiencia de recordar algunas cosas de nuestra infancia, pero más o menos de los 4 años para atrás son muy pocas.
las cosas que recordamos, ¿no? Solo recordamos ciertos aspectos puntuales, normalmente cosas que nos impactaron o que nos asombraron mucho. Y esto ocurre, lo que digamos, la hipótesis más aceptada es que esto ocurre por este proceso de poda sináptica que ocurre entre los 2 y los 5 años, en los cuales básicamente se borra todo lo que podríamos recordar de esos años. Obviamente se quedan cosas como que aprendimos a hablar, aprendimos a caminar, pero hay mucha información en términos de nuestras memorias que se elimina, y esto es necesario para que el cerebro pueda seguir digamos, en su proceso adaptativo. Algo así como una alegoría de podar, ¿no? Podar. Sí. Podar aquello que... Sí, de hecho se llama así, bueno, en inglés el término es synaptic pruning, y se denomina así porque las sinapsis son unas pequeñas protrusiones de la membrana celular de las neuronas, son una región pequeñísima dentro, o más bien en la superficie de la neurona, en la cual se establece esta conexión, ¿no? Es un sitio que mide 1/10 de micra, ¿no? Es un sitio muy pequeño, y hay unas células en el cerebro que se llaman microglías, que se encargan de, literalmente, estas células son parte del sistema inmune que reside en el cerebro, y estas células se encargan literalmente de ir comiendo, un proceso que se llama fagocitosis, ir fagocitando las espinas sinápticas o las sinapsis que no fueron correctamente formadas, ¿no? Entonces por esto se le conoce como poda sináptica. Ok, muy bien. Sabemos que todos esos términos, Mario, sinapsis, poda sináptica, pertenecen o estás desarrollando de tu proyecto de investigación aquí en la Vicerrectoría de la Universidad La Salle, México. ¿Nos podrías explicar más o menos en qué corre este proyecto, qué estás buscando y más o menos también qué resultados buscas encontrar? Claro, muchas gracias. Bueno, para poner en contexto, pues yo soy médico y me formé como doctor en ciencias biomédicas, y básicamente lo que he trabajado en mi trayectoria como científico es un campo de la investigación que se llama neuroinmunoendocrinología, que básicamente a lo que se refiere es cómo el cerebro a través de hormonas se comunica con el sistema inmune y viceversa. Entonces, el proyecto que estoy desarrollando en la Facultad Mexicana de Medicina y la Vicerrectoría de Investigación es un proyecto que trata primero de entender por qué ocurre el deterioro cognitivo asociado al envejecimiento. El deterioro, perdón que te interrumpa, María, el deterioro cognitivo es como ir perdiendo como algunos recuerdos, como algunos... Sí, deterioro cognitivo es esta serie de situaciones que suelen estar asociadas al envejecimiento de manera incorrecta, y en las cuales las personas van perdiendo lo que se llama capacidad o funciones mentales superiores, es decir, la memoria va disminuyendo, la capacidad de tomar decisiones va disminuyendo, el juicio comienza a alterarse. Entonces es esta palabra que cada vez está más en desuso, pero que se sigue aplicando, que todos hemos escuchado, que es la demencia, ¿no? La mal llamada demencia senil. Esta es circunstancia en la cual algunos individuos, algunas personas mayores se encuentran cuando envejecen, y en la cual pues no tienen capacidad de recordar eventos próximos, ¿no? O toman decisiones incorrectas, o puede llegar hasta circunstancias como las personas que se pierden, ¿no? Adultos mayores que un día salen de su casa y de repente no saben en dónde están y acaban en el otro lado de la ciudad, cosas así, ¿no? Entonces eso es lo que conocemos como deterioro cognitivo, y bueno, tiene distintas fases. Hay deterioro cognitivo leve, moderado y severo, y el deterioro cognitivo severo es lo que normalmente conocemos como demencia, ¿no? Que se asocia mucho a la enfermedad de Alzheimer. Okay. Entonces, y en tu proyecto buscas como ir investigando, como ir reconociendo
como los periodos de este... Exactamente. Bueno, es un tema, obviamente, que hay un gran interés de la comunidad científica internacional, y lo que nosotros creemos, particularmente la hipótesis que estamos siguiendo, es que el deterioro cognitivo ocurre por un proceso de inflamación crónica. O sea, para nosotros la piedra angular, o una de las causas más comunes de que ocurra este proceso en el envejecimiento, es la inflamación. Ahora, la inflamación es un concepto muy ambiguo, ¿no?, que tiene que ver precisamente con la activación excesiva del sistema inmune, ¿no? Normalmente, cuando tenemos alguna infección, por ejemplo, pues el sistema inmune genera inflamación que nos ayuda a combatir a esa infección, y después el propio sistema inmune, en comunicación con el sistema nervioso, con el cerebro, el propio sistema inmune tiene toda una serie de mecanismos para apagar esa inflamación. Ahora, esto es lo que ocurre de manera normal. Sin embargo, lo que nosotros creemos es que nuestra forma de vida, nuestros hábitos, ¿no?, todas las cosas, el estrés que uno va acumulando a lo largo de la vida, poco a poco van activando de manera progresiva algo que en inglés se llama inflammaging, ¿no?, que se traduciría como envejecimiento, ¿no? O sea, el sistema inmune, a medida que envejecemos, por alguna razón comienza a producir más sustancias que son solubles, que se distribuyen por el torrente sanguíneo, que inducen inflamación. Estas sustancias pueden ser percibidas por las neuronas, y las neuronas, cuando perciben estas sustancias, entonces activan por sí mismas una respuesta de inflamación local, ¿no?, una respuesta de inflamación muy leve, pero que es sostenida y continua, y que no se resuelve. Entonces, la idea que tenemos, la hipótesis que perseguimos, es que si podemos detener este proceso de inflamación, que es una cosa crónica, ¿no?, que puede durar 15, 20, 30 años, ¿no?, entonces podríamos detener este proceso de poda sináptica aberrante que ocurre durante el envejecimiento de algunas personas. Ok. Bien. Oye, Rolón, ¿qué tan bien duermes? Mal, doctor. La verdad, mal. No duermo mis 8 horas. Creo que es como la recomendación de todos. Duermo alrededor de 6:30 horas diario, más o menos. Los fines de semana me desquito un poco, pero sí duermo mal. Bien. ¿Por qué la pregunta? Precisamente en el trabajo de Mario hemos identificado que uno de los elementos a destacar, pues, es precisamente que dormir mal pues nos produce, ¿no?, envejecer mal. Entonces, por ejemplo, ¿es cierto que la falta de sueño acelera ese deterioro cognitivo del que hablas? Sí, esa es una pregunta muy relevante, porque una de las tantas situaciones que pueden inducir la activación de estas células inmunes que residen en el cerebro, que se llaman microglías responsables de la poda sináptica, una de los momentos en los cuales el cerebro, las neuronas, tienen para, restablecerse, ¿no?, para eliminar lo que no se formó bien y conectar de manera fuerte, las sinapsis que sí fueron correctamente conectadas, por decirlo coloquialmente, es el sueño, ¿no? Entonces, es muy importante que pues se difunda que las personas deberíamos de dormir bien. En nuestras sociedades, pues el sueño ha pasado a ser básicamente una cosa prescindible, ¿no? O sea, si tienes tiempo, duermes, ¿no? Y esto puede ser por cuestiones laborales, académicas, pero también, si uno se pone a observar, pues muchas de nuestras actividades ya ocurren en la noche, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante dormir. Nosotros tenemos la hipótesis de que la restricción crónica de sueño, ¿no?, tener esto que llamamos estrés impredecible de sueño, es decir, que un día no duermes y luego 3 días sí y luego otra vez no y luego no duermes bien, etcétera, etcétera.
despierta o induce este proceso neuroinflamatorio del que les hablaba. Entonces, bueno, es muy importante que cada vez haya más concientización acerca de la relevancia de dormir bien, ¿no? Y dormir bien, bueno, pues es dormir 7, 8 horas, pero además que este hábito sea continuo, ¿no? Si duerme unos 7, 8 horas un día, pero al siguiente día duerme 3, y al siguiente día no duerme, y al siguiente día duerme otras 7, y al siguiente día duerme 14 horas, entonces como que esto va desequilibrando esta homeostasis que ocurre en el cerebro, este equilibrio. ¿Qué tanto duermes? Bueno, yo trato de dormir lo más que puedo, trato de dormir entre 8 y 10 horas, pero bueno, evidentemente que eso está influenciado por factores externos, ¿no? Por ejemplo, la paternidad. Entonces, bueno, la academia, etcétera, sí. Pero bueno, algo importante es que, y esto es una cosa que ocurre, digamos, de manera fisiológica, a partir de los 45 años, que es cuando se considera que biológicamente comenzamos a envejecer, entre los 40 y 45 años, coincide con el hecho de que también disminuye la cantidad de horas que nuestro cerebro entra en sueño REM, que es sueño de movimientos oculares rápidos, que es la fase del sueño en donde ocurre esta reparación. Entonces, como que de alguna manera es causa y es efecto, ¿no? El cerebro pierde la capacidad de tener estos ciclos de sueño que naturalmente ocurren asociado al envejecimiento, y eso a su vez es un factor de riesgo para desarrollar este deterioro cognitivo, ¿no? Entonces, bueno, hay distintas medidas que uno puede tomar para dormir mejor. Por ejemplo, hay investigadores que han anunciado que recomiendan observar el amanecer, ¿no? El espectro lumínico, el espectro de luz que se forma con los rayos cuando entran tangencialmente por el horizonte, activan células en nuestra retina que le avisan a nuestro núcleo supraquiasmático, que es un pequeño sitio en el hipotálamo, que es el sitio en donde se marcan nuestros ritmos circadianos, ¿no? Ese sitio es una cosa, un reloj biológico en donde, bueno, todas las células de nuestro cuerpo están escuchando el tic-toc de ese núcleo en el cerebro. Entonces, la forma de entrenarlo o de decirle al núcleo que ya amaneció y que hay que despertarse, con la consecuente producción de hormonas, etcétera, es ver el amanecer. Y la forma de decirle que puede o que ya es hora de apagarse es viendo el atardecer, ¿no? Obviamente nuestro sistema nervioso pues tiene millones de años, ¿no?, sin utilizar luz artificial, y entonces estos eran como los indicadores, ¿no? Ahora, evidentemente que esto que acabo de decir, exponernos a luz artificial, a luz azul, pues genera una disrupción de este núcleo, ¿no? Y entonces hace que sea más difícil dormir y que sea más difícil entrar a estas fases de sueño REM. Entonces, bueno, pues se recomienda, ¿no?, que 2 horas antes de dormir uno deje de exponerse a luz azul, a pantallas, etcétera. Muy bien. 2 horas antes de dormir deben dejar de ver Entropía, ¿no?, en cualquiera de sus dispositivos. Oye, Mario, ¿qué otros factores, aparte de no dormir, aceleran el range? Sí, bueno, hay muchos factores, pues si uno piensa, pues prácticamente cualquier alteración metabólica, es decir, tener diabetes, tener obesidad, triglicéridos altos, pueden acelerar este proceso de eliminación sináptica. Entonces, la dieta, por ejemplo, se sabe, hay experimentos contundentes que observan que las dietas con alimentos altamente procesados, es decir, comer cosas que vienen empaquetadas, embutidos, etcétera, pues despiertan esta respuesta inflamatoria, ¿no? Entonces, bueno, se recomienda, por ejemplo, pues alimentación que podríamos definir como alimentación mediterránea, pero bueno, también la alimentación, esto que últimamente ha surgido, la dieta de la milpa, ¿no?, que es esta dieta mexicana basada en
lo que crece en la milpa, es decir, maíz, calabaza, frijol, pues tiene una cantidad enorme de antioxidantes, ¿no? Entonces, comer pepitas de calabaza, comer nueces, pistaches, cacahuates, provee de los antioxidantes necesarios para disminuir esta respuesta inflamatoria, ¿no? Ahora, particularmente mi formación en el área de la neuroendocrinología, que es esta cuestión de cómo el cerebro, cómo las neuronas tienen unos mensajeros químicos que son como VIP, ¿no? que utilizan para... yo hice mi postdoctorado en un laboratorio que se llama Neurociencias de Sistemas, que se refiere a cómo las diversas regiones del cerebro se vuelven congruentes para que resulte en un comportamiento dado, ¿no? O sea, para que nosotros estemos aquí, el cerebro tiene que entrar a un estado que está controlado por estos neuropéptidos, ¿no? Entonces, tengo un particular interés en esta área, y es muy interesante porque, por ejemplo, estos neuropéptidos, estas sustancias se producen en esta pequeña región del cerebro que les comenté, que se llama hipotálamo, y este hipotálamo es el sitio donde se controlan nuestras funciones neurovegetativas básicas, es decir, la presión arterial, la temperatura corporal, etcétera, pero también se controlan o está relacionado con comportamientos mucho más complejos, por ejemplo, tener hambre, ¿no? O sentir ira o enamorarse, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay experimentos en animales que demuestran que estar con tus familiares, con tus específicos, llaman los investigadores, pues incrementa la producción de esta hormona que se llama oxitocina, ¿no? Y la oxitocina resulta que tiene efectos antiinflamatorios en el cerebro, ¿no? Lo mismo ocurre con un homólogo de oxitocina que se llama vasopresina, la cual se libera en situaciones de estrés, pero con estrés no me refiero a algo malo, ¿no? Sino el estrés que te genera llegar a tu trabajo a tiempo o ir a clases, ¿no? Finalmente es una forma de estrés, ¿no? Y esta hormona se libera cuando estamos en estas situaciones y nos ayuda a tomar decisiones más eficientes, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque además de dormir bien, de alimentarse bien, pues es muy importante, por ejemplo, estar con la gente que queremos, ¿no? O hacer un viaje, cosas de ese estilo, ¿no? Que reduzcan. Y además, una cosa muy relevante es, por esto último que dije, pues tener algo que hacer, ¿no? Una de las cosas que más, o no sé si más, pero que pueden deteriorar al sistema nervioso es dejarlo ahí como flotando, descansando todo el tiempo, ¿no? Entonces, pues se recomienda que en adultos que están empezando esta etapa, ¿no?, del adulto mayor, pues traten de mantener sus grupos sociales o de conocer nuevas personas, de aprender algún idioma, de entrar a aprender a, no sé, cómo hacer tejer o tocar un instrumento, etcétera, etcétera, hacer un deporte, ¿no? Subir escaleras 20 minutos al día, tomar suficiente agua. Lo que se recomienda es que al despertar uno debe tomar casi 1 litro de agua, ¿no? Entre medio litro y 1 litro, ¿no? Porque esto pues también influye en esta hormona que se llama vasopresina, que de hecho en una de mis últimas publicaciones demostramos que las neuronas que producen este péptido pueden hacer neurogénesis. La neurogénesis es un proceso que durante mucho tiempo se consideró que no ocurría en el adulto, en el cerebro adulto, pero desde hace unos años, desde los 90, se comenzó a ver que efectivamente ocurre, y nosotros descubrimos que estas neuronas que controlan la sed, que controlan la presión arterial, que se llaman neuronas vasopresinérgicas, pueden hacer neurogénesis, ¿no? Entonces, cuando uno se ejercita, cuando uno entra como en modo de vida, ¿cómo lo podría decir?
arcaico, salvaje, ¿no? Lo más cercano a como vivíamos hace 100,000 años, que no existía toda nuestra tecnología, pues como que ayuda al cerebro a estar en un estado no inflamatorio. No, pues muy interesante todo esto que nos platicas, Mario. Entonces yo tengo también que es técnico. En el proyecto de investigación hay un término que identificamos como microglías, que prácticamente la síntesis que vemos en este documento es que son unas células prácticamente selectivas que deciden qué sinapsis conservar y cuál eliminar. ¿Esto se puede además ayudar con medicamentos? Sí, bueno, las microglías son un grupo de células inmunes que viven, que residen en el cerebro junto con las neuronas y otras células que están en nuestro sistema nervioso, ¿no? Que se llaman astrocitos y oligodendrocitos. Bueno, las microglías entonces llegan al cerebro desde la etapa embrionaria y están ahí para cumplir distintas funciones, ¿no? Hasta hace 30 años se consideraba que las microglías, la función que tenían era estar ahí esperando para que en caso de que un microorganismo patógeno tratara de invadir el sistema nervioso, entonces las microglías se activan y lo eliminan, ¿no? Sin embargo, pues en las últimas décadas se empezó a entender este proceso de poda sináptica, ¿no? Y entonces las microglías son células que hacen muchas cosas en el sistema nervioso, pero una de las cosas que hacen es seleccionar o eliminar las sinapsis que deben de ser eliminadas, ¿no? Ahora, ¿cómo la microglía sabe esto? Pues las microglías son células que tienen una forma como ramificada, tienen múltiples prolongaciones de su cuerpo celular, como bracitos, y entonces las microglías van sensando estas estructuras que están en la superficie de las neuronas que se llaman sinapsis, y las neuronas le avisan a la microglía cuáles son las sinapsis que se deben eliminar por medio de mecanismos moleculares muy complejos, ¿sí? Ahora, estas microglías se pueden sobreactivar, ¿no? Por una dieta baja en antioxidantes o por restricción de carencia de sueño o etcétera, etcétera, ¿no? No hacer ejercicio, comer alimentos altamente procesados. Y entonces estas señales que llegan desde el cuerpo a través del sistema endocrino, de las hormonas, hacen que las microglías entren en un estado como de inflamación, de activación, ¿no? En el cual ya no les importa lo que le dicen las neuronas y entonces comienzan a eliminar sinapsis de manera excesiva. Entonces, como parte del proyecto, nosotros tenemos a estas células como un blanco, ¿no? Un blanco farmacológico, un blanco terapéutico, porque consideramos que si pudiéramos modular esa activación de las microglías, podríamos evitar que eliminen sinapsis y por lo tanto que las personas puedan llegar a una edad mayor teniendo una mejor reserva cognitiva, ¿no? Entonces, en este sentido, específicamente nosotros estamos buscando, por un lado, fármacos que ya existen en las farmacias y que se utilizan para otras cosas, ¿no? Como el acné. Esos fármacos resulta que en años recientes han encontrado que tienen efectos inhibitorios sobre estas microglías, ¿no? Entonces estamos tratando de hacer lo que se llama reposicionamiento farmacológico, o sea, buscar en medicamentos que ya existen, algunos de ellos pudieran tener un efecto antiinflamatorio sobre las microglías, y por otro lado estamos tratando de desarrollar moléculas que sean dirigidas específicamente a este proceso de eliminación sináptica, pues con el objetivo de que a lo mejor en un futuro las personas que tienen factores de riesgo para desarrollar deterioro cognitivo, es decir, personas que tienen diabetes o que tienen alguna enfermedad crónica, etcétera, etcétera, pudieran tomar, ¿no? Ciclos de un medicamento para ayudarlos a envejecer con mejor
calidad de vida y con una mejor reserva cognitiva, ¿no? Ok. Mario, esta búsqueda que tú nos hablas de los fármacos para tener una mejor calidad de vida, ¿es parte de los resultados de tu proyecto? ¿Va más allá? ¿Buscas como algunas otras soluciones o te enfocas principalmente en eso? Bueno, en realidad mi proyecto trata acerca de cómo conservar este equilibrio sináptico. Una de las aristas o de las vertientes del proyecto es, bueno, yo me formé como médico y experimentalista, entonces es buscar terapias, ¿no?, específicas. Pero también, pues, a mediano plazo, la idea es también buscar, por ejemplo, algunos elementos de la dieta que pudieran ayudar a que no ocurra esto, es decir, no necesariamente un fármaco, sino algunos elementos de la dieta o alguna actividad específica, ¿no? Por ejemplo, esto que les contaba de ver el amanecer, pues es algo como inesperado, aunque cuando lo oyes dices, tiene toda la lógica, pero seguramente hay también algunas actividades que reduzcan esta poda sináptica que desafortunadamente pues ocurre cuando envejecemos, ¿no? Entonces, pues el proyecto como que trata de englobar todas estas cosas, ¿no? Hacer difusión acerca de lo que les mencionaba, ¿no? De la cosa del sol, de aprender un idioma, de tocar un instrumento, de tener un grupo de apoyo, de ver a los amigos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como que el proyecto trata de abarcar muchas áreas en ese sentido, ¿no? Pues, o sea, es un tema muy, muy interesante, pero también yo creo que lanza una alerta, ¿no? Que debemos preocuparnos porque, o sea, prácticamente lo que inscribe es dormir mal, comer mal, no hacer ejercicio, estresarse. A ver, no es como una cuestión excepcional, o sea, es como parte de nuestra vida. Cada vez entiendo más la canción triste, cansado, ojeroso y sin ilusiones, ¿no? Una canción viejita, pero que hoy lo vemos y no es algo lejano. O sea, lo que tú nos platicas no es algo como, sí, conozco a un amigo que entre tantos que le pasa. De hecho, es como, en realidad, es el estilo de vida. ¿Qué está dentro de nuestras manos, Mario? O sea, las personas que trabajamos, que sí tenemos un ritmo de vida agitado, que es prácticamente la mayor parte, ¿no?, de la población en México, ¿qué podríamos hacer? O sea, para tratar de inhibir o reducir pues estos efectos. Sí, bueno, pues yo creo que la ciencia debe de servir para que la gente viva mejor, ¿no? Definitivamente. Y entonces, pues yo creo que estas prácticas que les mencionaba pues son muy relevantes, ¿no? Todos, pues quizá tenemos 5 minutos para en la mañana buscar despertar temprano y ver el amanecer, ¿no? Ver los colores del amanecer, y esto es una práctica que yo hago y me ha ayudado mucho a como marcar mis ritmos circadianos, ¿no? Entonces ver el amanecer y ver el atardecer, ¿no? Básicamente yo me pongo en la ventana cuando está atardeciendo y busco sentir que está entrando luz a mis ojos, ¿no? Entonces eso es importante. Otra cosa que recientemente he leído y he entendido es que es muy necesario, por ejemplo, asolearse 15 minutos al día al menos, ¿no? Antes de las 11 de la mañana y después de las 4 de la tarde, y si no se puede también a las 12 del día, 1 de la tarde, ¿no? Que es cuando el sol está, ¿no?, en su parte más álgida, pero de todos modos exponerse a la radiación, a la luz infrarroja tiene un efecto antiinflamatorio porque induce que nuestras mitocondrias, que son estos sitios en donde se genera energía en nuestro cuerpo, produzcan sustancias que son antioxidantes, etcétera, etcétera. Entonces, la luz del sol es como nuestro principal guía y también nos ayuda a disminuir la inflamación, ¿no? Ahora, como tú decías, pues nuestra forma de vida prácticamente de toda la población es así, ¿no? Entonces, bueno, tratar de mejorar la
la alimentación, ¿no? Esto que dicen volver a lo básico, ¿no? Lo que les mencionaba de la dieta de la milpa, porque bueno, pues quizá no todos tenemos capacidad de tener una dieta mediterránea todos los días y comer salmón, ¿no? Lo cual es muy bueno. Sin embargo, pues la dieta de la milpa pues contiene también muchos elementos nutricionales que pueden ayudar a reducir el riesgo de desarrollar demencia, y además pues es mucho más barato, ¿no? Comer elote y sus derivados, comer calabaza y sus derivados, no comer alimentos procesados, o sea, tratar en medida de lo posible pues reducir el consumo de este tipo de componentes. Y otra cosa que es muy importante es reducir el consumo de azúcar, ¿no? El azúcar es uno de los pues no sé, más de los venenos más consumidos, ¿no? Y pues hay evidencia de que el consumo de azúcar puede generar deterioro cognitivo, ¿no? Entonces, pues bueno, todas estas medidas, no sé si contesté tu pregunta, que son quizá inespecíficas, pero bueno, hacer ejercicio 20 minutos al día, ¿no? Y ejercicio quizá no es ir al gimnasio, ¿no? Pero caminar rápido, es decir, caminar hasta que empieces a sudar y sientas que se te acelera el corazón. Esa es una buena medida de decir, ya estoy como en la fase de estar sintiendo, de ejercitarse, ¿no? Entonces eso se logra pues caminando a ritmo fuerte unos 20 minutos al día. Estar con nuestros seres queridos, ¿no? Ver amigos, por esta cuestión que les decía de el cerebro social, ¿no? Nuestro hipotálamo. Entonces es muy importante. Por ejemplo, se ha visto que uno de los factores de riesgo para desarrollar demencia es la soledad, ¿no? Entonces, las personas que no tienen un sistema de apoyo, que no tienen amigos, ¿no? que están abandonados o solos, tienen muchísimo riesgo de desarrollar demencia, ¿no? Entonces, pues yo recomendaría estas cosas, ¿no? Ver a los amigos, pero no verlos tan noche, ¿no? Para poder dormir bien. Sí. No, pues muchísimas gracias, Mario, por esa respuesta, porque está pues muchas de estas alternativas que nos das al alcance de la materia. Sí, muchas gracias. Bien, muy bien, pues muchas gracias por esta participación, Mario. Ya para ir cerrando, pues la verdad, un placer escucharte en esta ocasión. Gracias. Súper interesante el tema, ¿no? No sé si quisieras como estudiantes, algunos otros investigadores que quieran unirse, que quieran colaborar contigo, en dónde te pueden buscar, en dónde te pueden escribir para seguir como teniendo esta vinculación. No sé si tengas como algunos canales en donde te puedan buscar. Claro, sí, bueno, pues sí, primero, pues encantados de colaborar con investigadores que estén interesados en el tema y también con estudiantes. Yo estoy en el laboratorio de investigación de la Facultad Mexicana de Medicina, en la Unidad San Fernando, y pues bueno, están invitados todos los estudiantes que quieran participar. Pues básicamente hacemos ciencia básica, ciencia experimental, ¿no? En la facultad tenemos un bioterio en el cual tenemos roedores en donde hacemos investigación, y bueno, pueden encontrarme, si buscan mi nombre, pues en Google pueden encontrar mi contacto, mi correo, pues se los digo aquí o ustedes lo ponen. Bueno, es mario.ceter@lasalle.mx. Y bueno, también tenemos un Instagram que se llama lab-inf-fmm, que es Laboratorio de Investigación de la Facultad Mexicana de Medicina. Y entonces ahí estamos comenzando con esto, ¿no? En realidad, pues toda esta investigación que les menciono, pues tiene ya un background que he venido siguiendo desde hace pues casi 10 años. Pero pues toda esta investigación ahorita está en el transcurso de completarse, y lo mismo con nuestro Instagram. Entonces, bueno, ahí nos pueden seguir, ahí publicamos algunas cosas de divulgación de la ciencia de nuestro trabajo, y pues nada, encantado de colaborar, ¿no?
Perfecto, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Mario. Muchas Gracias a ustedes. Adolfo y a todo el público que siempre nos acompaña. Llegamos al final de esta emisión del programa Entropía, pero te pedimos, Mario, hacer el compromiso de que nos sigas acompañando en otras emisiones para profundizar sobre estos problemas y también las soluciones que pues se tienen que desarrollar desde la ciencia. Muchísimo. Con muchísimo gusto. Muchas gracias a ustedes, Cristian. Gracias, Mario. Gracias, Cris. Gracias también a Jorge Rodríguez, que también se acaba de unir aquí al espacio de Entropía, que está atrás de cámaras. Muchas gracias, Jorge. Y no se olviden de seguirnos en el Spotify de la Universidad La Salle México, así lo encuentran, de La Salle Radio. Y síganos también en nuestras redes sociales, en facebook.com/Investigación La Salle, y también en Instagram nos encuentran como Investigación-La Salle MX. Muchas gracias, Cris, muchas gracias, Mario, gracias, Jorge, y nos estamos viendo en el próximo episodio de Entropía. Suscríbete al canal de YouTube. Dale click a la campanita. Activa las notificaciones. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Vicerrectoría de Investigación. Universidad La Salle, México.